Bueno, muchas gracias. Una presentación así en mayúsculas. Primero les quiero agradecer a los que se animaron a venir y que renunciaron a ver la presentación de la Copa América, donde seguramente se habrán escapado los otros que esta noche esperábamos. Quiero explicarles un poco el sentido de lo que voy a decir. A veces, para entender dónde estamos parados, sucede como cuando uno está haciendo un rompecabezas, que está ahí metido, cruza las piezas, y hay un momento en donde tiene que alejarse de lo que está haciendo y tener como una visión de conjunto para descubrir dónde van puestas las otras piezas. Es un poco esta la pretensión que tengo yo con esta reflexión que voy a compartir con ustedes. Es un momento en donde uno suspende un poco el trajín. Bueno, muchos de ustedes vienen de 2 días de trabajo, donde se han encontrado con ideas, con estímulos, con perplejidades, quizás algún obstáculo y seguramente muchos proyectos, y esto sería un poco una puntualización sobre dónde estamos parados, qué sentido tiene el hecho de trabajar, qué sentido tiene el hecho que estemos insertos dentro de un conjunto de personas, la empresa, y dentro de otro conjunto más cercano, la familia, la comunidad. Esto es un poco lo que yo pretendo. Y la primera explicación se puede ver en esta segunda lámina, que gracias a Dios entró bien, que es un poco, diría, lo programático, lo que yo me propongo empezar a reflexionar aquí. Primero, la idea de que el mundo humano lo construimos nosotros. Muchas veces en la Argentina, y lo digo con mucho amor, porque si bien soy italiana, tengo más años de Argentina que de Italia. Creo que me merezco un pedazo de ciudadanía, aunque no voy a hacer el trámite, pero realmente después de haber tenido, bueno, le digo, la mayor parte de mi vida la viví aquí, van ya 36 años, 9 argentinos hijos y 14 nietos y 2 en camino. La verdad que, como dice mi padre, usted sí que hicieron patria. Todas las veces que quedaba embarazada, él me mandaba de Italia un artículo sobre la sobrepoblación mundial. Yo le explicaba que Argentina no estaba sobrepoblada, y él me contestaba, era época de cartas y no de mails. Sí, está bien, dice, pero no la tenés que poblar toda vos. Yo le explicaba. Bueno, la cuestión que cuando digo de Argentina estamos situados, lo digo, repito, con mucho cariño, en una actitud como escéptica, quejosa, ver frecuentemente, porque los hay, los aspectos negativos, y perder de vista lo que son las extraordinarias potencialidades. Entonces mi reflexión va un poco hacia esa dirección, que la construcción de un país la hace la gente, no es que te viene ya hecho. Hay lugares en donde el país parece ser ya hecho, por ejemplo, algunos dicen de Europa, y la sensación de los jóvenes es que no tienen lugar para algo nuevo, daría la impresión como que están ocupados todos los lugares. Argentina está lejos de eso, no porque sea peor, sino porque es más nuevo, y porque tiene todavía muchas cosas por hacer. Y el mundo humano lo construyen las personas, no viene ya hecho. Nosotros no somos ciudadanos de una estructura que preexiste, sino que crece con nosotros, y las modificaciones las aportamos nosotros. Puse en segundo lugar, cada generación empieza de nuevo. La idea de que por más que lo que nos han precedido en la vida hayan llegado a algún tipo de resultado y a un tipo de convivencia lógica y aceptable, igual nos toca a nosotros, digo generación en sentido amplio, me doy cuenta que hay mucha gente mucho más joven que yo, pero quiero decir generación como lo que estamos vivos simultáneamente, ¿no? Entendido en sentido amplio, nos toca a nosotros responder con generosidad, con creatividad a las circunstancias, a los obstáculos nuevos que aparecen, y utilizar también las nuevas posibilidades que se nos dan. Así que este mundo es responsabilidad nuestra. Claro, uno se lo traslada a la nueva generación, pero debería poder decir, mira, te mejoré esto, esto lo cambié, bueno, esto me quedó por hacer, te lo doy para que lo hagas vos, a ver si qué se te ocurre. Pero el mundo humano es obra de las personas, de los seres humanos, y cada generación tiene una responsabilidad. Justamente la palabra responsabilidad hace pensar a una respuesta, ¿no? De enfrentar los obstáculos nuevos y de mejorar las cosas que quedaron sin hacer en la anterior generación. Y ahí puse una tercera frase, que esa no me la inventé yo, lamentablemente, porque es muy sugestiva. Hannah Arendt, una gran pensadora judía, experta sobre todo en filosofía política, decía que el mundo humano se construye porque somos libres y porque cada uno nace con la posibilidad de hacer alguna transformación.
y tiene que usar esa capacidad. Quiere decir que, como tiene ojos nuevos, se tiene que situar frente al mundo, mirando como si fuera la primera vez, para cada uno que viene nuevo es la primera vez, tratando de ver dónde va a aportar sus energías. Eso es la iniciativa, la capacidad de innovar algo generosamente. Y no simplemente de amoldarse a lo que hay. No hablo de un cambio por el cambio mismo, sino de una mejora. Cambiar algo que no funciona para reemplazarlo con una mejor solución. Hay mejores soluciones. Hace poco leí los primeros 3 tomos de la búsqueda del tiempo perdido de Proust. Ya tengo edad para leer eso, porque cuando era chica lo había empezado, me había parecido una cosa tan aburrida, unas descripciones minuciosas de los pliegues del cubrecama, vamos. Eso lo hace solamente después de una cierta edad, que no voy a decir cuál. Y me di cuenta que eso en una sociedad mucho peor que la nuestra, con unas segmentaciones sociales estrictas, donde casi era imposible hablar lo de una clase social con la de 2 peldaños más arriba, que hacían falta padrinos para que lo presentara. Eso lo hemos mejorado. Me da la impresión de que vamos a mejorar más cosas todavía. Por otra parte, mi novedad, lo que yo tengo para decir, nunca es un proyecto solitario, sino que necesariamente involucra a otros, porque el sentido de lo que yo hago depende justamente de cómo mi esfuerzo, mis ideas, mis expresiones o mis actuaciones y realizaciones logran impactar mejorando también la existencia de otras personas, o suben a otro en un proyecto más grande. Una empresa es eso en el fondo, grande, chica, siempre es el conjunto de personas que se agrupan por una finalidad compartida, que hace que se pueda hacer, que se pueda realizar, porque ya no es la fuerza de uno solo, sino de varios, de muchos y a veces de miles, que permiten que ciertas cosas que para el tamaño humano serían impensables, sí puedan hacerse porque se agruparon con esta idea, ¿no? Y en el fondo, cuando decimos que yo quiero que lo que hago tenga sentido, estoy diciendo que lo que hago involucre valores. Es una palabra pobre, se ha usado tanto que parecería no tener un significado preciso. Cuando se repite, empieza a vaciarse de valor, empieza a significar demasiado, y en el fondo cosas demasiado precisas, digo, poco precisas. Entonces, en este caso yo me voy a referir a una definición de valor que significa una conducta que simultáneamente es buena para mí, pero también es buena para mi entorno, para la comunidad o para la humanidad. Y es fácil dar ejemplo. Por ejemplo, la sinceridad es un valor, porque si yo soy sincera, le viene bien a la otra persona que sabe a qué atenerse, sabe que no voy a mentir. Pero además, es bueno para mí porque me perfecciona. Soy una persona que va con la verdad, que no oculta nada, no manipula. Así que claramente el valor tiene esta característica de ser una conducta que es buena de los dos lados. No es algo que me disminuye a mí enriqueciendo a la comunidad, sino que simultáneamente nos enriquece a los dos lados. Y es eso lo que da sentido. Van a ver que la gente que emprendió grandes cosas permitió que su libertad estuviera orientada a valores. Entonces fue visionaria, generosa, supo innovar y supo agrandar los horizontes y, digamos, y construir a partir de eso. Yo aquí le puse un esquemita para entender por qué en el tema valores entra la dimensión ética. Esto es un ejercicio que hago me divierte hacerlo, le confieso, pero con un muy buen provecho. Porque la gente, sobre todo en esta época posmoderna, considera que es imposible ponernos de acuerdo sobre temas éticos, porque vivimos en esto que se llama la globalización y en una pérdida de certezas. Eso caracteriza la época posmoderna. No hay verdades, no hay una autoridad que defina. En fin, realmente hay como una especie de democratización en cierto sentido y relativización de las afirmaciones, con lo cual recabar una dimensión ética es mucho más complicado. Entonces, cuando me toca empezar cursos de ética, empiezo con este esquema. El esquema es un resumen, porque el ejercicio consiste en que la gente espontáneamente me diga todo lo que el ser humano puede hacer. Ahí llenamos un pizarrón, ponemos, qué sé yo, 100 verbos. Primero tímidamente, después entienden cómo es el ejercicio, empiezan a tirar y ya no tengo ni rapidez suficiente para escribir. Una vez que tengo lleno un pizarrón con acciones de lo más variadas, la idea para cambiar un poco los ítems es que imaginen dar vuelta a la página de un diario. Y le cuento una indiscreción. Cada vez que digo, ahora pasamos a las noticias políticas,
¿Saben cuáles son los primeros verbos que me dicen al hilo? Mentir, robar, estafar. Y probé este mismo ejercicio en la Argentina en muchos lugares y después, el año pasado, en Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, lo mismo. Digo político, es decir, que no es una cosa solamente del país, sino que en general la primera asociación es de tipo negativo. Y una vez que se llena esto, que en el fondo es una expresión de la libertad humana, somos libres, podemos hacer, la verdad, cualquier cosa, es ilimitada la variedad de lo que podemos hacer. Hay una segunda columna mucho más breve, que es ¿qué necesitan las personas? ¿Cuáles son las necesidades que hacen que mi vida sea una vida personal? Ahí tenemos que consensuar, eso sería la única condición, y consensuamos unos 10 ítems. En general mencionan al comienzo respeto, amor, comunicación, reconocimiento, bueno, siempre salen eso, algunos dicen convivir, trascender, bueno, le digo, son unos 10 ítems donde la gente se reconoce, cree que realmente se trata de una necesidad universal compartida por todos los seres humanos sin diferencias por cuestiones culturales. Sí, la expresión puede diferenciarse, pero no la necesidad. Y cuando se cruzan esos dos pizarrones, entendemos que la dimensión ética implica elegir de todo lo que podríamos hacer solo las acciones que permitan realizar en nosotros y en los demás esas necesidades fundamentales. No me refiero a las que son necesidades básicas, tipo alimentación y todo eso, sino a las necesidades para una existencia personal. Por eso, como se trata de una operación racional, veo, me doy cuenta que matar no hace que yo sea amado, ni me está haciendo amar a los demás, mentir no permite reconocimiento ni respeto, etc. Una vez que digo eso, como es la inteligencia que interviene en esa decisión sobre la libertad, seguramente la ética tiene un aspecto racional. Pero el segundo aspecto es de tipo afectivo. Es necesaria una pasionalidad equilibrada. No quiere decir mediocre o mediana, significa proporcionada a lo que hay en la realidad. Si la gente para ser ética tuviera que reprimir su propia afectividad, en fin, el resultado sería muy pobre. Personas sin esa, no sé cómo decir, esa fiebre sagrada que hace que la vida tenga su color propio, ¿no? Yo aquí le puse... bueno, no sé por qué no pasa la segunda, sí, esto, la afectividad entonces es lo que le da el toque personal y se manifiesta como sentimiento, emoción, sentimiento y pasión. Dentro de la ética entra todo esto, no hace falta excluirlo, todo lo contrario, se trata de un trabajo conjunto entre lo que pensamos y lo que sentimos, sin separar. La persona meramente racional puede llegar a ser tremendamente cruel, porque puede pensar en forma instrumental, por lo tanto utilizar a los otros sin respetarlos y sin quererlos. Puede ser fría, pero una persona puramente pasional puede ser profundamente injusta o víctima de su propia pasionalidad. Claramente en el ámbito ético hay que unir esos dos aspectos para que haya una conducta que sea humana. Bien, yo acá lea solamente la parte en negrita, que es un poco lo que define el valor, es un poco lo que yo les anticipé, que entonces definimos a valor, el valor que es socialmente interesante, solamente el tipo de conducta que tiene esas características. No tanto mi orden de preferencias, sino esas preferencias que impactan en forma positiva en la sociedad. Entonces, miren, empezamos diciendo que podemos innovar porque cada uno empieza de nuevo, que el mundo humano lo construimos nosotros, y ahora estoy añadiendo la dimensión ética. Se construye dentro de un ámbito ético. ¿Eso qué significa? Significa que preferimos lo mejor, nada menos. Y que el pensamiento ético no se fija solo en el corto plazo, sino todo lo contrario, respeta corto, mediano y largo plazo. Y su modo de elegir involucra una serie de actitudes fundamentales, llamadas virtudes, que permiten que uno realmente en cada circunstancia dé la respuesta que son adecuadas a esas circunstancias para honrar la propia humanidad y la humanidad de los demás. Y eso es un poco de nuevo el concepto de valor. Ahora voy a cómo se puede utilizar esta idea de sentido sobre la base de una, ¿cómo se puede decir?, puntualización. Yo quiero que lo que hago tenga sentido, que involucre valores. Bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué tengo que hacer para los demás y para mí misma? Entonces, aquí yo voy a utilizar un esquema, me parece simpático porque supera la definición cuantitativa del nivel de vida o del bienestar, donde se empezó calculándolo en base al
Producto Bruto Interno dividido por el número de habitantes, que es una aproximación siempre bastante falaz. Era ese famoso chiste, dice que cada habitante de este país se come un pollo promedio por persona. ¿Quién se comió mi pollo? Yo no como nunca, alguien se debe haber comido mi pollo, ¿no? Esto, en cambio, Erik Allard, este noruego que amplía el concepto, no es el único, entiende que cuando se habla de impactar positivamente en la vida de las personas, se lo dice por lo menos a partir de 3 categorías diferentes. Una tiene que ver con el acceso a ciertos bienes, que él llama tener. La otra tiene que ver con el desarrollo de la parte afectiva, del arraigo, del apego. Y la tercera, finalmente, con el crecimiento, el desarrollo en las propias posibilidades. Por eso yo me animo a presentarles a ustedes de una manera muy sintética estas 3 láminas que responden a la idea de tener, amar y ser. Me hubiera gustado que amar fuera al final, pero por una cuestión de fidelidad al autor, él lo pone así que yo lo puse de la misma manera, porque digamos, la que me entusiasma más es justamente la segunda. Por supuesto, en esta nómina se están considerando necesidades no solo materiales. Claro que tienen que estar cubiertas, principalmente las vamos a ver cubiertas aquí, en el tener. Porque hay una alusión directa a la posesión de ciertos bienes y, que permiten la vida, pero además habla del empleo y de las condiciones del empleo. Quiere decir que, sí, el trabajo también caracteriza una inserción dentro de la sociedad, tanto que, decía otra filósofa, Simone Weil, una mujer extraordinaria que murió joven durante la guerra, era judía, en algún momento tuvo una fuerte conversión y murió, diría yo, como efecto de una anorexia moral, no psicológica, porque cuando se enteró de lo que le sucedía a judíos y otros rechazados en esa época, no pudo comer, no le bajaba la comida, entonces ella se debilitó, era muy delgada ya de origen, y bueno, esta imposibilidad de que le pasara la comida la debilitó tanto que se enfermó con una tuberculosis fulminante y en 2 meses se murió. Y ella decía que lo que tenía de espantoso el desempleo no era solamente la falta de plata, porque esa se puede resolver de una manera práctica, sino que era ese mensaje implícito en el desempleo, porque la sociedad te está diciendo lo que vos sabés hacer no me interesa, te está diciendo sos un inútil, es decir, lo tuyo no es útil, que en el fondo es agraviante. Como ven, aquí se menciona el empleo como un aspecto de lo que yo poseo, de un bien al cual tengo que tener acceso para poder subsistir. Porque el empleo no es simplemente el instrumento con el cual gano la plata para subsistir, por supuesto que lo es, pero también es mi lugar dentro de la sociedad, es un reconocimiento de mis capacidades. Por lo tanto, el que tiene, por ejemplo, a su cuidado personas que trabajan para él o para ella, considere que eso de dar trabajo es un servicio para la sociedad. Y organizar el trabajo de otros también permite hacer crecer a las personas, porque en ese ámbito, por eso puse también condiciones de trabajo, que es como una explicitación de lo primero, implica favorecer o no un crecimiento humano de quienes trabajan para nosotros. Depende del clima, depende de las herramientas, depende de la comunicación, depende del trato, del respeto, depende del estímulo, depende de la atención a las capacidades específicas de quienes trabajan para nosotros. De esos factores depende que las condiciones de empleo sean plenamente humanas, que sean estimulantes, que permitan realmente hacer emerger en cada uno esas potencialidades y desarrollarlas. Si logramos hacerlo, mire, hay un florecimiento extraordinario, porque hay mucho de oculto, ¿no?, de potencialidades ocultas en las personas. Por supuesto, también el acceso a la salud es un bien que forma parte de esta categoría, y la posibilidad de acceso a la educación. Y permítame hacer acá una alabanza a una persona que es colega mío en el IAE y que ha tenido sobre el tema de educación una idea extraordinaria que lamentablemente no se llevó a cabo, que es Juan Yach, que fue durante unos pocos meses ministro de Educación. Su proyecto era que las escuelas de menores recursos tuvieran un apoyo tan contundente y sustancial por parte del Estado como para permitirle justamente a los que tenían un acceso a una educación de menor calidad saltar varios pisos para tener una educación muy robusta, porque era la única manera de permitir un desarrollo
sustancial del país. Y eso lamentablemente no se está haciendo todavía. Y él tenía todo un sistema económico por el cual eso se podía solventar a través del mismo sistema educativo. Habría que reflotar esa idea, porque mejoraría enormemente este ámbito del tener. Ahora viene mi preferido. Primero porque es difícil encontrar en un texto científico la palabra amar. Generalmente se habla de números, términos técnicos, ¿no? En cambio, evidentemente, esto es una innovación. Lo primero que menciona Allard es que parte del amar es que uno se sienta arraigado en su ámbito. Quiere decir que si trabajamos con personas que vienen de lejos, quizás nuestra preocupación tendría que ser garantizarle alguna forma de arraigo, que tenga comunicación con los suyos o que pueda volver cada tanto, que no pierda sus raíces, porque la calidad de la vida de una persona depende enormemente de poder alimentar esas raíces. Su identidad depende de su arraigo. Le voy a contar una anécdota. Hace muchos años, cuando recién había llegado a la Argentina, una vez fui a una kermés de beneficencia de una parroquia, cerca de mi casa. Después descubrí que le decían la Calabria a ese lugar. Por eso, si lo hubiese sabido antes, no me hubiera asombrado. Y cuando voy a un stand de postres, y de repente casi me descompongo de la emoción, porque había un postre que lo hacía mi abuela era del sur de Italia, lo hacía solo ella, yo no lo vi en otro lugar que no fuera su casa. Y de repente estaba a 13.000 kilómetros de distancia, a año luz de mi otra vida, ahí, igual, con las almendras, perfecto. Eso es arraigo. Yo casi lloro, digo, porque si bien nunca he sido demasiado nacionalista, el hecho de estar lejos me ha vuelto un poco tierna. Y bueno, y la edad también añade algunos bemoles a todo eso. Pero era el postre de mi abuela, que se llamaba purchejuzzi, que significa chanchitos, porque son como unos gnocchi que se fríen, de hecho se amasan con harina, aceite y vino, creo que azúcar, después se hierven y se hacen así doraditos, después se pasan en miel caliente y se ponen así como haciendo una corona y se le tiran almendras fileteadas y creo que es una grajera. Y después se endurece y parece turrón. Como si fuera un turrón de almendra, pero de pobres, porque la parte principal es masa frita, ¿no? Muy rica. Por ahí mi descripción no le rinde honor, pero es una cosa muy de Navidad. Entonces, el arraigo es eso, tener algún tipo de contacto con lo que es mi raíz, con lo que me da mi identidad. Apego a la familia también. Las personas, no interesa la plata que tenga la familia, interesa que haya afectos, y las personas expulsadas de forma, digamos, precoz de la familia pierden ese apego. O quien se le deshace la familia o no la ven porque está muy lejos. En Italia hay un fenómeno muy extraño que es la inmigración para un nuevo tipo de trabajo que antes no existía, que se llama las y los badantes. También se dice en francés, con la misma palabra, se dice badant, que serían quienes cuidan a los viejos, porque la comunidad europea en general, y en particular toda la cuenca del Mediterráneo, ha envejecido enormemente la población, hay muchos viejos, y además se ha alargado la expectativa de vida. Y como las familias se han reducido, no hay gente que cuida a los viejos. Entonces viene mucha gente, sobre todo de Europa del Este, muchas personas con título universitario, ¿no? Psicólogas o médicas, que en su país la verdad que no encontraron la manera de ganar una plata suficiente, entonces vienen a cuidar los viejitos, le hacen de familia, pero extrañan la suya. Yo me enteré que una de estas mujeres, que es búlgara, recibió un llamado telefónico de su hija de 6 o 7 años que le dijo: mamá, no me acuerdo cómo es tu cara. Tremendo, ¿no? Entonces le impactó tanto. Esta es la suegra de mi hermana. Mi hermana no podía dormir con eso, que al final le dijo: ¿y no la puedes traer? Bueno, primero trajo una hija, después trajo la otra, para poder salvar esa vida familiar, ¿no? Porque una persona se siente destrozada cuando se ve, por razones económicas o otro tipo de razones, obligada a separar la vida familiar. El apego a la familia es salud de la propia identidad. Otro ejemplo es lo que está sucediendo en Salvador. En El Salvador hace muchos años se formaron estas pandillas de adolescentes que se llaman maras, que además se distinguen porque hacen tatuajes muy llamativos en la piel de lo que pertenecen. Y son muy crueles, tienen un rito de iniciación que siempre es algo espantoso, como matar a alguien por ninguna razón. Y descubrieron que la única manera de luchar contra las maras es arraigar a los jóvenes en sus familias, porque un joven que tiene familia está protegido
tiene una pertenencia, tiene una identidad. Entonces no necesita que otro grupo de esa característica le confiera la identidad perdida porque ha sido expulsado precozmente de su familia o la familia se ha desarmado. Y el gobierno de El Salvador está viendo que la única manera de luchar contra la formación de las maras es fortalecer a las familias en el sentido de proveerles lo que hace falta, viviendas, trabajo, apoyo de tipo psicológico o de salud, porque el apego a la familia es evidentemente un reaseguro contra estos problemas de la juventud, pero no solamente de la juventud. Finalmente viene dentro de mi categoría preferida, mi expresión preferida, que es patrones activos de amistad. Cuando yo lo leí dije, bueno, no vamos tan mal. En la Argentina faltarán muchas cosas, pero mírense alrededor y díganme si no hay patrones activos de amistad. Si no, visitamos a los amigos, nos vemos con los amigos, nos hablan, queremos vernos con ellos. Si hay dos mangos, si no hay mangos, sin nada, compartiendo un mate o no compartiendo nada. En la Argentina todavía se vive la amistad de una manera plena y tiene un lugar preponderante en la semana de toda persona, no interesa la edad, ¿no? Mi suegra también cada tanto va a ver a las chicas, que tienen todas más de 80, que son patrones activos de amistad. Una vez me acuerdo que había ido a Italia y una tía mía le expliqué que, mira, hoy tendría un rato, pero voy al centro porque voy a comprar libros en tal universidad. Si querés nos encontramos en un bar y tomamos un café y charlamos. Y ella quedó callada y me dijo, sos como ellos. Y después me acordé por qué me lo decía, porque se había hecho fanática de las telenovelas argentinas. Por ejemplo, Celeste, bueno, algunas de Andrea del Boca, que tuvieron un gran éxito. Y claro, como es propio de la costumbre argentina, que la gente va a un café, se sienta a un bar y toma un café y charla. Y me di cuenta que en Italia no lo hacen solo los viejos de los pueblos. En Italia, por lo menos en Roma, la gente toma un café como si fuera un antibiótico, ¿no? Truc, se lo mandan y sigue en viaje, ¿no? Entonces, así que ella sentía que yo me había contagiado, bienvenido al contagio, con los patrones activos de amistad que ven en el rato, en una confitería, realmente un momento amable para compartir. Bueno, participaciones en clubes y asociaciones, quizá no, el noruego lo tenía como muy presente, no sé, acá hay clubes deportivos, puede ser, asociaciones, hay mucha gente que participa en ONGs, en fundaciones, se empieza a ver. Y finalmente, esto lo añadí yo, que parte de la mar es tener relaciones de trabajo satisfactorias, porque es un lugar donde pasamos muchas horas, por lo tanto, tiene que haber una preocupación explícita a hacer que ese espacio, donde vamos 8 o más horas, sea un lugar humano donde se puede vivir, y no como me decía un amigo que tenía un puestazo, que él iba a trabajar escuchando el ruido de serrucho todo el día, porque su lugar era muy ambicionado, y digo, ¿cómo tú? Y escucho todo el día la gente que trata de recortar para que caiga, ¿no? No se puede vivir así. Si pasan muchas horas necesitamos que haya cordialidad, que se limen las asperezas, que los buenos jefes y las buenas jefas se preocupen de agrupar a las personas, de alinearlas según objetivos y de, en fin, facilitar la comunicación y volver a poner las cosas en orden cuando hay algún tipo de dificultad. Finalmente, el ser. Ser representa, uno más, ahí está. Como ven, la primera mención me parece la más importante, que es participar en las decisiones fundamentales de la propia vida. Quiere decir que uno tiene un cierto grado de autonomía. Así que un adulto o un adolescente que toma esas decisiones empieza a sentir que está rellenando su vida porque participa plenamente en lo que va a decidir de su futuro. No podríamos vivir bien en un lugar en donde el futuro esté totalmente dictaminado y dirigido por otros, ¿no? Uno no es plenamente en un régimen o en unas circunstancias en donde no se le abre ese espacio de decisión y la posibilidad de elegir. Aquí puse de nuevo vida significativa en el trabajo, porque me parece que disminuye nuestra entidad y nuestra identidad entender al trabajo solamente en términos instrumentales. Lo dije antes, el trabajo no es solo el medio por el cual uno se gana la vida, sino que tenemos energía para trabajar solamente si le vemos el sentido. Solamente si yo veo la meta, si yo veo hacia dónde apunta, ahí tengo ganas de hacer algo. Le voy a contar un episodio muy extraño, que
yo vi, digamos, cuando empecé a trabajar sobre el sentido del trabajo, inmediatamente se me presentó esa imagen, que es muy curiosa, es como que yo creo que pienso por imágenes, ¿no? Creo que es una manera, no sé si particularmente femenina, de ver las cosas. Porque pensé ideas de sentido, ver el sentido de lo que hago, inmediatamente me apareció esa imagen. Resulta que cuando yo tenía 23 años, era estudiante, una amiga mía había empezado a trabajar en una agencia de viajes y le iba muy bien, tenía muchos viajes. Italia, creo que el turismo es la principal actividad. Y bueno, le salían viajes que ella no daba abasto. Entonces alguna vez me dijo, ¿no te animás a traer este grupo, llevarlo ahí? Bueno, yo lo hice un par de veces, me pareció muy simpático. Hacía como de guía de turismo en Roma, en fin, era mi ciudad, así que la verdad que la conocía bastante bien, había estudiado literatura e historia romana, así que tenía un poco de labia. Otra cosa la preparaba y listo. Y finalmente un día me dice, mira, este es un viaje raro, porque tenés que ir a Gaeta, que es una ciudad de mar que está entre Roma y Nápoles, está por acá, sobre la costa. Y tenía que ir a Roma, visitar Roma, después Pisa, porque estaba en el camino, Liorna, y finalmente llegábamos a Génova, que no se la muestro porque me cae justo en la axila, no queda muy elegante, es ahí la costa ligure. Génova es una ciudad de mar importantísima y tiene un astillero, creo que es uno de los más tradicionales de Italia, el astillero Ansaldo. Estos chicos eran de un liceo técnico naval, por lo tanto los barcos eran lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al astillero y la primera impresión para mí fue ver un barco fuera del agua. Tiene un tamaño descomunal, déjeme que se lo diga, es como de gigantes. Se veían todos los hombrecitos trepados en los bordes, pero así como hormigas. Pero es obra de un gigante, donde se entiende que estas obras magníficas se hacen solamente cuando la gente se agrupa con un proyecto común, porque ningún hombre podría hacerlo solo. Esto es el resultado de un esfuerzo colectivo, de mucha manera, porque hay un esfuerzo previo de proyectación y después ejecución. Nos mostraron el galpón donde hacían, de un pantógrafo pasaban el molde, digamos, a las piezas para armar lo que es la osamenta del transatlántico, y después le pegaban planchas, qué sé yo. Y finalmente, hacia el final de la visita, le preguntaron a los chicos si querían hablar con alguno de los trabajadores, y dijeron que sí. Se acercó uno, vestido de overol azul, igual que todos los demás, pero cuando se saca la máscara, alguien que vio la película Flashdance en este momento estará recordando a esa chica Jennifer, no me acuerdo cómo se llamaba, que era monísima. Esta no era monísima, era una mujer, como se dice en italiano, de una certa età, es decir, cerca de la jubilación. Quedaron asombradísimos, y ella explicó que estaba ahí, estoy hablándole de hace bastante tiempo, porque durante la guerra, que ella era muy joven, muchos hombres se habían ido al frente, lamentablemente. Por lo tanto, la empresa empleó a muchas mujeres que eran esposas, hermanas o hijas de los que se habían ido. Y la mayor parte de ellas para hacer trabajo de tipo administrativo, pero un grupete les habían dado clase de soldadura y alguna cosa técnica, y a ella le había encantado, y les explicó a los chicos que soldar es como bordar, tiene que hacerlo prolijo y que no tiene que haber coladura de ninguno de los lados, pero tiene que quedar perfecto, que es un modo femenino de explicar una cosa técnica, pero no deja de ser eficaz, ¿no? Y en un momento determinado ella dice, por ejemplo, explicó que todas la mayoría se habían vuelto, estas mujeres, y ella se había quedado y que ya se iba a jubilar ahí, porque le gustaba lo que hacía. Y cuando dijo que le gustaba lo que hacía, con un gesto magnífico, dice, por ejemplo, ese barco lo hice yo. Y yo, lo hice yo, no sé cómo decir, había una magnificencia en su gesto, sin duda, pero además una desproporción tan evidente que, digamos, costaba entender que ella se sentía autora, y sin embargo lo era en cierto sentido. Ella tenía a la vista el resultado de su esfuerzo, y era energizante tenerlo a la vista, porque yo hago barcos, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan ese apodo que hay tres hombres que pican piedra, que uno dice estoy picando piedra, el otro dice estoy haciendo material de construcción, y el último dice estoy construyendo catedrales? Bueno, es la misma imagen. Si yo sé dónde termina el esfuerzo de todos los días, si yo sé en qué se concreta, a quién beneficia, yo tengo una fuente energética para hacer y hacer mejor lo que estoy haciendo. Quizás parte del bien común consista en que primero descubramos el fin de nuestro trabajo, digamos, la finalidad, y segundo, que seamos realmente facilitadores para la gente que trabaja alrededor nuestro. Ese es mi teléfono, creo.
lo dejamos sonar, ¿no? ¿Qué le hace? Para facilitadores, decía, a quienes trabajan para nosotros, para que entiendan en qué están aportando. Hoy se habla mucho de la diversidad, ¿no? Que es realmente un concepto interesante. Trabajar en la diversidad no significa solamente que hay varones y mujeres, significa también que hay gente con preparación distinta, edades diferentes. Cuando uno organiza el trabajo, entender que atesora capacidades específicas y que cada uno tiene una función. Por ejemplo, hay personas de una cierta edad que funcionan como pacificadores, porque ya no tienen la fiebre de la ambición, qué sé yo, sino que entiende que la vida tiene otros aspectos y que su éxito depende de otros factores. No quieren ser el presidente de la empresa, sino que les alcanza y les llena, y creo que de manera auténtica, representar una diferencia para los demás. Dice, no, mira, yo me siento bien donde estoy, porque la gente me viene a pedir consejos y yo me doy cuenta que por mi experiencia le doy buenos consejos. Entonces tiene una función asegurada. El éxito de una persona es rellenar el lugar que le ha tocado. Si tiene ambición y puede crecer, que crezca, pero no, me parece un error pensar que solo es exitoso o exitosa el que llega a la cúspide de algo, porque si no viviríamos en una marea de fracasados, en donde, qué sé yo, 20 o 100 a lo sumo alcanzaron la meta, lo cual me parecía un desperdicio enorme. Tener éxito en la vida significa haber entendido que le da sentido utilizar la propia libertad persiguiendo un valor, y que este valor implica necesariamente un impacto positivo en los demás, ¿no? Bueno, ahí, como se ven, añadimos actividades cívicas, bueno, esto lo dice el noruego, cívicas y políticas, también dice recreativas. En algún momento dice, mira, estoy acá disfrutando. Este año yo tengo una hija que vive en Bariloche, entonces fuimos a visitarla y teníamos una semanita nomás. Y en un día determinado ella nos llevó al lago Stephen, que me encanta, es un lago que está como encajonado, hay que bajar, como si fuera un embudo, que tiene una particularidad, es siempre muy tranquilo, y ese día era un día espléndido. Entonces yo me tiré, me hace bien el agua fría, empecé a nadar, digo, no me duele nada, seguí nadando. En un momento me encontré en el medio del lago y dije, estoy en el medio del lago. Y no me duele nada, no estoy cansada, digo, no sé si eso sucede antes de un infarto, empecé a preocupar. Me puse así a hacer la plancha y dije, viste, el cielo, pasaron dos bandurrias con ese sonido tan especial que a mí me hace sentir de vacaciones. Y dije, estoy viva, estoy en el mejor lugar del mundo. Toda árboles, vegetación, cielo, agua fresca, transparente. La verdad, hace falta la recreación para que uno sienta que está vivo y que está disfrutando. La felicidad no es solamente una meta alejada, sino que hay anticipo de felicidad bien concreta, ¿no? Resulta que en ese momento decidí, es muy prudente terminar de cruzar el lago, estaba en la mitad. Después pensé, a ver, si vuelvo atrás me voy a sentir frustrada, porque llegué hasta la mitad y no terminé. En cambio, si voy para el otro lado, habré hecho la misma cantidad de metros, pero llego del otro lado y si estoy levantada camino, ¿no? Y vuelvo. Fue un buen razonamiento, porque no solamente llegué, sino que escuché a un chico que lo codeaba a la madre y decía, mamá, cruzó el lago, y la madre dijo, no, nada que ver, se bajó de una lancha seguro. Yo le quería decir, no. Bueno, y para mostrarle que podía, crucé de vuelta y no me dolía nada, no me agarró el infarto. Estoy ilustrando esto de actividades recreativas, algo que es bueno en sí, que no es instrumento de ninguna otra cosa, sino que es el disfrute, el estar ahí, que yo me sienta ahí sin que me crucen, tengo que entregar esto, tengo que hacer aquello, ¿no? Concedámonos estos espacios, son importantes. Junto con eso va también el disfrute de la naturaleza. Y Argentina tiene mucha naturaleza para que la disfrutemos, ¿eh? No interesa si llanura, valle, montaña, lago, siempre hay porciones de naturaleza. Yo vengo de Italia, que creo que es un país muy lindo, pero cuando vengo acá hay unos espacios que te abren el corazón. Considérenlos, porque son realmente un privilegio, ¿eh? No se crean que todos los lugares son así. Finalmente, aquí le pongo 4 características para que nuestro trabajo sea significativo. Es el resultado de un estudio de psicólogos norteamericanos, Deci Ryan, que en las primeras 3 dicen que se trata realmente de necesidades universales, todas las personas necesitan. Para motivarse en el trabajo, primero que sientan que es un espacio de desarrollo personal, que se les reconozca que son capaces, ¿no? Finalmente, darse cuenta cuál es el aporte de cada uno
al trabajo en concreto y sentir que ese aporte está metido en línea con el bien común. Entonces, ocasión de desarrollo personal, capacitación específica, que uno sepa que lo está haciendo bien y que lo está haciendo mejor, el descubrimiento de cómo aporta cada uno al trabajo del grupo y finalmente cómo ese trabajo o servicio apunta al bien común. Bien, ahora esto es la síntesis, ya estoy, bueno, eso amarillo se ve poco. Como antes le dije que esta reflexión sobre la dimensión ética de lo que hacemos, la importancia de los afectos, también el reconocimiento en el propio trabajo, en el fondo estamos pintando un sentido diferente del éxito. Una persona es plena cuando, bueno, acá le puse 4 ámbitos, cuando en el ámbito personal siente que está creciendo, por eso le puse autosuperación. Yo me siento bien cuando veo que estoy haciendo mejor las cosas, que tengo mayor claridad en lo que hago, mayor precisión, que sé decir a otro, sé delegar, me decía una persona, aprendí a delegar. Entonces estoy haciendo mejor mi trabajo jerárquico porque aprendo a delegar. Antes tenía que controlar todo, le soplaba en la nuca a cada uno. Ahora aprendí a confiar, a prepararlos, pero también a confiar. Estoy haciendo mejor mi trabajo. Por eso me dije, es una mujer, me decía, me siento más serena, más segura de lo que estoy haciendo. Es autosuperación, ¿no? El segundo aspecto es que es ámbito social, yo necesito que me reconozcan lo que hago. Por lo tanto, entiendo que le tengo que reconocer a otros lo que hacen. Si trabajan para mí, les tengo que decir que viene esto. Como decía uno, para una corrección, por lo menos 3 alabanzas previas. ¿Me vas a corregir algo? Reconoceré 3 cosas. Porque es una cuestión de justicia, no de manipulación. Me obliga a ver, si le veo esto que hace mal, cuáles son las otras 3 cosas que hace bien, que justifican que esté ahí. Uno hoy me decía, ¿y si no hace nada bien? Y bueno, si no hace nada bien, no está en el lugar donde tiene que estar. Uno que hace todo mal quiere decir que eso no es su trabajo, ¿no? También eso hay que pensarlo. Y finalmente, en el ámbito público, lo hemos mencionado antes, el bien común, y puse ámbito temporal, no se me ocurría una expresión mejor. Necesitamos saber que lo que hacemos y lo que somos nos trasciende, va más allá de nosotros. No, lo digo en sentido temporal, quiero que esto quede en el tiempo, que implique alguna mejora, que algo sea mejor para los demás. También lo puedo decir en sentido espiritual, una trascendencia, que tenga un sentido más allá de mí, que sea una misión, que tenga, sí, un propósito, que sea significativo, en sentido inclusive religioso, que esté cumpliendo la misión que me ha sido encomendada. Es propio del ser humano, más allá del credo distinto de cada uno, el propio del ser humano querer ver que los efectos de su esfuerzo van más allá de sí, que están concretándose en una mejora de las otras personas, en una transformación, en un aporte sustancial. Inclusive de las cosas cotidianas, de las pequeñas cosas cotidianas donde un servicio humilde, como puede ser dentro de la casa, permite la vida de otros. Que a veces ese servicio es invisible porque uno lo disfruta pero no lo aprecia, ¿no? Como la comida caliente, un hogar acogedor, la ropa limpia, la cama tendida, ¿no? Eso también tiene una forma de trascender menos visible porque se usa todos los días. Y sin embargo, en un momento como ahora, que lo miramos un poquito desde lejos, entendemos que también a las personas que permiten eso, quienes trabajan, nosotros cuando trabajamos en ámbito doméstico y las personas que trabajan para nosotros, necesitan que se les reconozca cómo impactan en nuestra vida por permitirnos esas comodidades y ese calor hogareño que nos permite la vida.